Bueno, entonces como les decía, vamos a tener la presentación de Nisdí Caballero y Rafael Parrado, dos exalumnos del curso de Análisis No Lineal de Estructuras, el curso de posgrado dictado en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y ellos van a presentarnos un poco su experiencia y alguna motivación, digamos, sobre cómo aplicar los contenidos dictados en este curso. Adelante, nomás. Ok, bueno, muchas gracias. Así que esta presentación vamos a hacerla compartida con Rafael, así vamos a ir comentando los dos a la vez distintas cosas. Así que adelante, Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, Bruno, Jorge, gracias por invitarnos. Mi nombre es Rafael Barrao, como dijeron. Estuve trabajando en Ingenar como ingeniero civil durante el último tiempo y ahora me vine a Dinamarca para empezar una maestría en ingeniería estructural. Mehdi, si quieres presentarte. Sí, bueno, yo trabajo en R Ingeniería, soy director técnico ahí, hace 6 años estoy, y hace 2 años y medio me mudé a Buenos Aires, estoy haciendo la maestría en Ingeniería de Estructuras en la UTN. Y bueno, venimos a hablar un poco de lo que hicimos con esta historia. Entonces, la idea es comentar un poco unos conceptos básicos ahora de análisis no lineal, unas ideas generales, no es que vamos a repasar todo el curso, ni mucho menos, solo mostrar un poquito qué es, para que después se entienda un poco más lo que hicimos, y después vemos lo que hicimos en el curso y después un poco de experiencia profesional que hicimos con estas cosas. Bueno, un concepto que está es el de la no linealidad geométrica, que esto se da cuando nosotros hacemos equilibrio de una estructura en la configuración deformada. Es decir, no es lo que hacíamos antes, tal vez en resistencia a materiales, con la estructura indeformada, sino que lo hacemos en la estructura deformada, admitiendo muchas veces grandes desplazamientos. Este tipo de análisis lo que tiene que es importante cuando estamos haciendo estructuras muy esbeltas. Por ejemplo, si yo tengo una columna, un pilar que se va fuera de la norma en esbeltez, no quiere decir que no lo puedo calcular, sino que tengo que afinar el análisis, ¿sí? Y hacer lo que en la norma dice método general. Bueno, método general es hacer análisis más finos, que son los que se ven en este curso para estudiar este tipo de estructuras. Muy bien. La no linealidad material, que es una no linealidad que ya conocemos, se da cuando en la mayoría de los materiales no siguen una relación lineal en el comportamiento tenso-deformacional. Y bueno, un claro ejemplo es el acero, que todos conocemos el comportamiento tensión-deformación del acero, que tiene un primer tramo lineal y después llega a una tensión de fluencia en la cual se sigue deformando, manteniendo ese nivel de tensión. Y cómo esa plastificación que tiene como capacidad el acero, esa redistribución de tensiones plásticas nos puede servir muchas veces para hacer un ahorro económico de material. Y otro ejemplo que tenemos de no linealidad del material es el ejemplo de los cables, que son elementos que por naturaleza son no lineales y que solamente resisten esfuerzos de tracción. Otro concepto importante es el concepto de las imperfecciones. Nosotros sabemos que las estructuras cuando se construyen, no se construyen siempre de manera perfecta y pueden tener curvaturas iniciales o desplomes iniciales que pueden llegar a reducir la capacidad de carga de la estructura. Otro tipo de análisis no lineal que se hace, que no va tanto por el tema de material o del equilibrio, sino que es lo que se llama análisis secuencial o por etapas, que lo que tiene es que influye la secuencia constructiva de la estructura. Por ejemplo, un edificio de 30 pisos, yo lo puedo modelar y demás, pero no es que construyo los 30 pisos y después prendo la gravedad y ahí recién mis columnas se empiezan a aplastar y demás, sino que cada vez que yo voy haciendo un piso, las columnas se van recargando y entonces ese resultado no es el mismo a prender la gravedad cuando esté todo construido, que es lo que haría si tuviese un modelo completo de una. Entonces la gracia es poder tener eso en cuenta.
Que también pasa en puentes. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo este puente que es bien grande, es prefabricado y demás, pueden controlar ciertas partes del diseño, instancias anteriores a la última, digamos, y las constructivas. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, algo que queremos comentar, ya Jorge comentó un poco de esto, es qué es lo que nosotros hicimos en el curso en 2017. Lo que nosotros teníamos eran clases teóricas y aplicaciones prácticas, había trabajos prácticos para los distintos temas que fuimos viendo en el curso, que algo importante es que pueden parecer medio simples los ejercicios o medio lejos de la realidad, pero son muy importantes porque ayudan a bajar y entender bien los conceptos que después se podían aplicar a cosas mucho más complicadas o más grandes, pero los conceptos seguían siendo los mismos. Bueno, después en ese momento Jorge y Bruno habían hecho un solver que se llamaba NSA, Non-Linear Structural Analyzer, que ahora se llama ONSAS, cambió el nombre. Fue evolucionando con el tiempo y la idea era utilizar ese solver para los distintos ejemplos del curso y que nosotros también nos fueron mandando a hacer algunos scripts que permitieran adaptar o mejorar el programa. Y luego de terminar el curso hay un trabajo final de elección personal, individual. Cada uno elige, que recomendamos tratar de ir pensando el problema o el problema a tratar del trabajo desde el principio para elegir un tema interesante. ¿Me dices si querés? Yes. Bueno, ahora vamos a comentar un poco entonces cuáles fueron los trabajos finales que hicimos cada uno. Empiezo yo. Yo desarrollé un programa que se llama ArcFem, que era para análisis de pandeo y pospandeo de arcos. El detalle está en el documento este que mostró Jorge. Y entonces, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? Era estudiar el pandeo de arcos. Que en sí estudié de los 3 fenómenos más que se pueden estudiar, 2 de estos. Uno de los fenómenos que pasa en arcos más cuando son muy llanos es esto que se llama snap-through, que es una inestabilidad que sea un salto dinámico de una configuración a otra, se libera energía, pero que se mueve mucho la estructura repentinamente, que pasa en arcos llanos o cáscaras muy llanas. Y otro caso es que directamente puede pandear en su plano la estructura o puede pandear fuera de su plano. Lo que yo hice fue estudiar estos dos casos y que la idea era obtener algo así, una configuración indeformada que es la azul y conseguir las distintas deformadas de la estructura conforme yo le voy metiendo carga y se va y va pandeando. ¿Sí? ¿Cómo surgió la idea para hacer esto? En realidad hace varios años, como en el 2014, en el curso de elementos fundacionales aplicados al cálculo de estructuras, con otros compañeros ya habíamos desarrollado un programa que era ARFEM en Octave, que era para resolver con elementos finitos vigas curvas y obtener resultados de solicitaciones y deformaciones. Podía recibir cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de carga. Y bueno, entonces la idea era subir de nivel el programa y que ahora permita hacer análisis no lineal y poder resolver el pandeo y obtener las curvas de carga y capacidad de estos arcos. El trabajo que hice lo pueden ver en detalle, pero más o menos lo que pasaba es que nosotros en el curso estudiábamos estructuras y no línea geométrica y estudiábamos elementos de barra, que el ONSAS en su momento estudiaba elementos de barra y podía hacer análisis no lineal geométrico con grandes desplazamientos y grandes giros, pero son elementos que funcionan solamente a compresión. Entonces lo que pasaba era que tuve que meterme en la bibliografía y ver cómo era la implementación del estudio de vigas corrotacionales o elementos corrotacionales que además tenían en cuenta la flexión y el cortante, además de la directa, en los elementos, que es lo que pasa en los arcos, que tienen las 3 solicitaciones, las barras. Entonces yo partía de una configuración indeformada y la barra se desplazaba a los 2 nodos y además giraba cada nodo, y todo esto había que tenerlo en cuenta en toda la formulación y todo el análisis de elementos finitos, que se resolvía después con el principio de trabajos virtuales, con pequeños desplazamientos. En sí, la filosofía era lo mismo, solo que se agregaban otras variables. Y bueno, se desarrolló todo el código y la implementación extra. Como yo ya tenía un código, lo único que hice fue seguir desarrollando el que tenía, pero tomé partes de cosas que estaban en el
NSA, de cómo resolver los métodos numéricos y bastante estructura de cómo estaba organizado el código. Y después que estaba hecho, lo que había que hacer era validarlo, y entonces se agarraba un ejemplo teórico y se validaba que el solver de lo mismo que esto, que si yo tengo una médula con un momento en la punta, en grandes desplazamientos y giros, yo puedo llegar a tener una deformada así circular que se cierra en el apoyo. Que esto era lo que había que comprobar, que sucede con estos elementos rotacionales, y llegamos. Así que un éxito. Y después que estaba esto hecho, ya fuimos a trabajar con los arcos. Entonces, por ejemplo, yo tenía un arco llano biarticulado con una carga puntual. Entonces, lo que yo podía obtener era la deformada para distintos valores de carga, o inclinar la carga a 45 grados y ver también cómo cambiaba la forma de pandeo del arco. Otra cosa que hicimos fue estudiar la sensibilidad del arco a las imperfecciones. Entonces se le agregaba una imperfección inicial de cierta curvatura al arco y se podía ver cómo la carga crítica del arco bajaba un 35% por una pequeña imperfección, casi que no se notaba, pero el resultado sí se notaba bastante. Entonces, estas curvas de carga desplazamiento son muy buenas para ver la influencia de las imperfecciones. Muy bien. Yo, en mi trabajo, bueno, el título de trabajo era la resolución de problemas dinámicos de reticulados planos mediante el método de Newmark. La idea era básicamente adaptar el programa que era el NSA, que resolvía mediante elementos finitos reticulados planos en problemas estáticos, bajo cargas estáticas. Entonces se agregan un par de términos a la ecuación de rigidez, al sistema de ecuaciones, debidos a las aceleraciones y a las velocidades. Entonces, bueno, hay varios tipos de problemas dinámicos, como algunos ejemplos pueden ser una estructura que soporta una máquina vibrando, un edificio sometido a una explosión, por ejemplo, una estructura sometida a sismo, que esencialmente es someter la base de la estructura a un movimiento impuesto, con una cierta distribución. Entonces la idea fue tomar ese solver y tratar de agregarle scripts para que pudiera resolver problemas dinámicos. Y en particular yo me centré en las acciones del tipo sísmico. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Surge en conjunto entre, bueno, en ese momento estábamos haciendo la verificación de un mástil atirantado, que es una estructura que tiene muchas no linealidades, entonces era bastante interesante de estudiar. Y por otro lado, los profesores me han sugerido poder transformar un poco el script o el solver y que pudiera abordar problemas dinámicos. Y de ahí surge el nombre INSA, que podía justamente resolver estos problemas, donde la variable se agregaba básicamente la variable tiempo. Entonces, básicamente lo que hicimos en el trabajo fue, en primer lugar, bueno, implementamos el método de Newmark, que es uno de los dos métodos que vimos en clase, métodos de integración directa en el tiempo para resolver los problemas dinámicos. Uno de ellos era el método de Newmark, que era el más adecuado para después resolver el problema que yo quería atacar en el caso de estudio. Después agregamos el análisis modal lineal, es decir, poder obtener los modos naturales de vibración de la estructura. Luego modelamos o permitimos agregar cargas externas variables que dependían del tiempo, es decir, de naturaleza dinámica. Y bueno, por último también agregamos que se permitiera agregar al solver predeformaciones para poder simular cambios de temperatura y pretensado, particularmente, por ejemplo, en los tensores del mástil atirantado, que era el caso de estudio. Entonces, después de haber implementado esto en el código, hicimos algunos ejemplos de validación. Esta es la cercha de von Mises, que es una estructura que se utiliza bastante en el curso para ejemplificar, como lo que estaba diciendo Mesdi recién, el fenómeno de snap-through, que es un fenómeno en el cual a continuación vamos a ver, Mesdi, cómo la estructura parte de una cierta configuración indeformada. En este caso, por ejemplo, se le suspendía una masa en el centro y se empieza a deformar hasta que en un momento encuentra un punto de equilibrio inestable y genera un salto dinámico hasta una nueva posición de equilibrio estable. Y ahora en la siguiente figura vamos a ver la ley horaria de desplazamientos,
en la cual vemos cómo en el segundo gráfico, cómo en un momento hay un salto y llega a una posición de equilibrio en torno a la cual oscila y en un movimiento amortiguado. Este era el primer ejemplo que hicimos de validación. Después el segundo, también un ejemplo didáctico, un mástil bimodular. Hicimos una comparación con software computacional. Básicamente lo único que se hizo fue tratar de validar lo que se agregó, que era el análisis modal lineal, a ver si estaba de acuerdo con un software conocido, y las predeformaciones, es decir, agregar el pretensado a las riendas o a los tensores que soportan lateralmente el mástil. Entonces, el caso de estudio final, lo que se hizo fue modelar un mástil atirantado, similar al que estábamos verificando, y someterlo a una acción sísmica y comparar para distintas configuraciones de masas a lo largo de la torre que simulaban a las antenas, que básicamente es para lo cual se hacía este mástil, y encontrábamos los gráficos de desplazamiento en función del tiempo y podíamos interpretar las diferencias si uno iba variando la configuración de las masas que se iban colocando a lo largo del mástil. Genial. Bueno, y ahora, eso fue entonces los trabajos que hicimos. La idea es comentar un poco que desde entonces hasta ahora algunos proyectos donde tuvimos que aplicar análisis no lineal para resolver ciertos problemas, o porque era la única forma, o porque era una forma que permitía ciertas ventajas o economías. Entonces, seguimos con Rafa. Bueno, igual, el primero, el que estaba comentando recién, mástil atirantado, es interesante porque tiene muchas no linealidades. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que es una torre que está soportada lateralmente por cables, los cuales se pretensan, y por lo tanto la torre inicialmente tiene un pretensado, entonces una precompresión. Entonces, bueno, los cables que inherentemente ya tienen una relación constitutiva no lineal, que solo soportan tracción, y además, bueno, dependiendo del nivel de tensión, la rigidez de los elementos. Luego el pretensado, el hecho de que cuando uno pretensa las riendas o los tensores, se van generando precompresiones a lo largo del mástil, y por lo tanto puede ser importante utilizar un análisis secuencial, porque según el procedimiento constructivo de la torre, uno va construyendo la torre y pretensando a un cierto nivel de tensión los tensores, y por lo tanto vamos a tener una estructura que va a estar precomprimida antes de que se la someta a los principales esfuerzos, que bueno, en el caso de Uruguay es solo el viento. Y bueno, asociado a este efecto del pretensado tenemos la no linealidad geométrica, los efectos P delta o análisis de segundo orden, en los cuales la posición deformada de la estructura adquiere importancia porque son estructuras bastante esbeltas, y bueno, la compresión puede llegar a empeorar en el procedimiento iterativo del equilibrio. Bien, bueno, esto es otro proyecto que me tocó hace unos años, que eran unos edificios metálicos para una planta de cemento, que tenían tolvas y otras cuestiones, eran medio parecidos, pero lo que tenía que eran edificios bastante livianos, bastante grandes, y con los que tenían las tolvas estas y algunos otros equipos, tenían unas buenas cargas de compresión, pero también tenían mucha área de exposición al viento, y en realidad la esbeltez del edificio no era tan baja, digamos. Entonces era como un buen indicador para decir, ojo al gol acá, que tal vez los momentos de segundo orden no son menores, porque yo empujo con viento de costado el edificio este, y tal vez me va a generar más esfuerzos. Y entonces se hizo un análisis no lineal, bueno, también porque tengo muchos tensores, entonces había una no linealidad material para todas las cruces, pero también se hizo una no linealidad geométrica, porque además había una complicación que era, yo tengo que diseñar los pilares metálicos, ¿no? Y en general, si yo quiero diseñar un pilar básico, de un pórtico básico, tengo la rigidez de mi pilar, la rigidez de mi viga, con los largos, calcula ahí un beta de Pandeo equivalente. Está muy lindo, pero fíjense de hacer eso para cada pilar en una dirección, después en la otra, para cada piso, para cada edificio, cuántas horas sería. Y si después hago todo eso, suponiendo, voy a poner todo HB 300,
diseño y me da otro pilar, otra sección, tengo que volver a repetir todas las cuentas de rigidez. Entonces uno se moría en el intento, pero justamente en la norma te dice que el método de beta de pandeo es un método simplificado, pero si haces análisis más fino, puedes hacer análisis global con imperfecciones globales y considerar beta de pandeo igual 1 a todo, y ya funciona porque vos vas a calcular los momentos de segundo orden con el análisis P delta, y vos ya estás empujando la estructura hacia donde va a pandear globalmente, y eso ya te va a permitir tener correctamente los esfuerzos de segundo orden según cómo va a pandear, que es lo que uno está estimando con los beta de pandeo. Entonces, ese análisis, considerando también imperfecciones como cargas equivalentes en la estructura, permitió acelerar un montón los tiempos de diseño y además conocer con mejor precisión los valores de momento de segundo orden. Entonces también hasta te permite o abaratar si en una no tenías muy claro, o en otra diseñar bien si estás inventando cualquiera. Más aún cuando una estructura pasa a ser desplazable o indesplazable y no sabes cuándo está ese cambio, porque cuánta rigidez tiene que tener la cruz para que pase de desplazable a indesplazable. Hay muchos líos que uno queda más tranquilo cuando hace análisis más complejos. Bueno, el siguiente ejemplo es una base metálica para ventiladores. Es una estructura construida con chapas soldadas. Entonces, es una estructura que no es tan común dentro de las estructuras metálicas. Bueno, en general las usuales, ¿no? Con perfiles. Entonces, en este tipo de estructuras se pueden diseñar con distintos enfoques. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, el análisis no lineal material, considerar la posible plastificación y redistribución plástica de tensiones del acero para poder aprovechar mejor el material. Porque si no, muchas veces acá puede ocurrir concentraciones de tensiones y por lo tanto que se llegue muy rápidamente a la fluencia. Entonces uno supone, bueno, corto el diseño cuando el material llega a la tensión de fluencia, no estaría bien. Entonces, bueno, una posibilidad es hacer el análisis MNA, que es análisis no lineal material, y se le puede agregar la parte de la no linealidad geométrica con imperfecciones, que es el GMNIA. Justamente las chapas tienen una cierta luz, un cierto espesor que puede ser fino, entonces pueden llegar a haber inestabilidades locales. Entonces uno, modelando las imperfecciones y considerando análisis no lineal material y geométrico, puede dimensionar mejor o puede llegar a mejores diseños más económicos que si tomara criterios más simples mediante el análisis lineal. Este es el último ejemplo que vimos, que este es un proyecto que hice hace unos meses, que era un puente ferroviario metálico de 53 metros de luz, que lo que tiene este tipo de estructuras es que son muy livianas y tienen mucha carga de sobrecarga de uso. Y lo que pasaba con este es que eran 12 celosías, vieja y conocida, pero el tema de que esto es fácil de analizar cuando uno lo estudia en el plano. Pero acá en realidad lo que pasa es que los cordones superiores de estas vías no estaban conectados. Entonces, esto tiene mucha facilidad a pandear fuera del plano la celosía, mucho antes de que pandee en el plano un elemento. Entonces estaba el tema de cómo analizar el pandeo global de la estructura. Entonces ahí entra otra cosa que vimos en el curso, que es el análisis de pandeo. En este caso se hizo un linear Buckley analysis, que es un análisis de pandeo lineal, que lo que te permite es definir cuál es la carga crítica que hace que globalmente la estructura colapse. Y eso te da una idea, que también la normativa lo prevé, de que si está medio cerca respecto para cierta combinación, si el doble de esa carga ya hace que colapse, te dice, no, ojo, tenés que considerar no linealidades, imperfecciones locales, globales, todos los chiches, porque tu estructura es muy esbelta y hay mucha chance que colapse globalmente. Si está muy por arriba, digamos, te dice, todo bien, hace análisis de primer orden. Y en este caso, nuestra primera iteración estaba en el horno, entonces lo que sí hubo que hacer es que hubo que hacer análisis no lineal geométrico con imperfecciones en este cordón grande para poder calcular correctamente los momentos de segundo orden en esto. Y lo que era interesante también es que yo, por ejemplo, tengo este montante y hay una cuestión de rigidez, de que si yo quiero decir, por ejemplo, que esto lo diseño pandeando entre esto y esto, o entre esto y esto, en las dos direcciones, tengo que asegurar que este punto no se mueva. Y esto depende de la rigidez a flexión de esto como una ménsula. Y
si yo esto no le pongo suficiente rigidez, no resistencia, rigidez, esto se me puede pandear en 50 metros de luz y se me hace caroso. Entonces está el tema de cómo uno con este otro análisis puede rápidamente ver qué rigidez tiene esto como un pórtico en U que le permita agarrar o no el cordón superior en pandeando. Que hay algunas formulaciones simplificadas que permite estimar eso, pero en realidad tampoco hay mucha idea. Pero ese tipo de análisis, sumado al de las imperfecciones, permitió encarar el diseño y estar más tranquilos de que esto no se vaya a ir de lado cuando se sube el tren. Bueno, y esta parte de la idea era comentar un poquito nomás qué es lo que nos aportó esta materia en nuestras maestrías, o dónde es que lo vemos que sirvió para algo, que en ese sentido, por ejemplo, en mi carrera, hoy día yo tengo en la maestría 3 materias que tienen el tema de análisis no lineal. Una que es inestabilidad del equilibrio, otra que es no linealidad geométrica y otra que es no linealidad dinámica. Entonces, algo que es importante ver es que no solo sirve para la parte de la vida profesional, sino también, en general, casi todas las maestrías de ingeniería de estructuras tienen estos temas en la currícula porque son muy importantes para analizar las estructuras. Es más, nos estamos acercando, si ustedes notaron, cada vez más a la realidad. Cuando decís secuencial, no linealidad, material, geométrica, no sé qué. Entonces, cuanto yo más me acerco, necesito métodos más heavies para acercarme, pero así también puedo entender mejor qué está pasando y o no comerme algo o diseñar más económico otra cosa. Rafael. Bueno, y en mi caso, en la maestría que voy a arrancar ahora, hay un par de materias que se llaman Modelado Computacional 2 y 3, que tratan sobre plasticidad y, bueno, análisis no lineal de estructuras, en las cuales muchos de los conceptos que voy a ver ya los vimos en análisis no lineal. Y así también el hecho de haberme metido un poco en la parte dinámica me va a hacer que en la materia dinámica de estructuras vaya con algún concepto. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Mesdi recién, de que hay muchas cosas que son conceptuales, o sea, todos los ejemplos que vimos de la vida profesional recién no es lo que se va a ver en el curso tal cual, pero sí un montón de conceptos que se ven ahí nos permiten como tener en cuenta las cosas que existen y después profundizar también un poquito más. Y por eso es importante también elegir un buen tema de trabajo de curso para poder meterse en lo que a uno más le interesa un poco más de lleno sobre el final, después del curso. Sí. Bueno, siguiendo un poco eso, lo que ha sido más hincapié, que justamente uno después de hacer el curso pasa a saber de nuevas cosas, o por lo menos pasa a tener el ruido, y entonces pasa a ser más consciente de problemas que antes no tenía, no tenía ninguna noción, entonces uno pasa a ir más lento por las piedras, porque ya sabe qué es lo que puede pasar, y más aún cuando uno sale de la escala normal, digamos. Es decir, si yo paso a hacer un puente de 200 metros, o algo súper esbelto, no necesariamente gigante, pero muy esbelto, o muy algo, no necesariamente va a seguir valiendo todas las hipótesis que vimos en análisis lineal y Bernoulli y todo eso. Entonces, cada vez saber métodos más avanzados o de análisis más fino permite también poder resolver otro tipo de problemas y no comerse la pastilla si nos estamos metiendo en algo muy grande y vamos con las mismas herramientas que tenemos de siempre y decimos, sí, esto L sobre 10, listo, esto beta igual 2 ya fue. Bueno, puede llegar a pasar algo, digamos. Entonces esto permite ver esa parte y estar más atentos. No fue que ¿hay algo más? Excelente lo último. Ok, muchas gracias.